Bueno, shalom para todos. Esperamos que en esta noche podamos tener un mensaje que nos permita o nos dé dirección para estos días del solemnes, de las fiestas que se aproximan. Les recuerdo que el próximo miércoles al anochecer, el próximo miércoles 24 de septiembre, al anochecer comienza el día de Yom Teruah y el jueves todo el día hasta que anochece nuevamente. Sabemos que en Israel lo celebran 2 días, esperando que durante todo el tiempo el Israel que está en la dispersión pueda celebrar en conjunto con los que están en Israel. Así que nosotros, pues como estamos siguiendo el mismo calendario judío, vamos a celebrarlo el próximo miércoles en la noche al jueves en la noche. Esta celebración de Yom Teruah, yo sé que es nueva para muchas de las personas que están aquí en esta noche o que van a ver el video posteriormente. Y les cuento que pasó algo muy especial en la preparación de este estudio. Lo que yo tenía en mi corazón hacer para este estudio era, como yo sé que hay tantas personas que no tienen una congregación, que no saben cómo se celebra la fiesta, que nunca han asistido, no tienen cerca una congregación a dónde ir. Entonces yo quería por lo menos dar unas instrucciones generales de acuerdo a las escrituras de cómo celebrar la fiesta, claro, enfocados en el elemento más importante de la fiesta, que es el sonido del shofar. Por tanto, dije, bueno, como ya hay un estudio en la lista de videos, tanto de mi página como de YouTube, hay un estudio acerca de la fiesta de Yom Teruah, que las personas, y de Yom Kippur también, y de Sukkot, las 3 fiestas de otoño, las personas que no lo hayan visto, les recomiendo que los vean para que entiendan en la fiesta. Entonces había pensado hacer un estudio sobre la importancia de ese sonido del shofar y el significado del sonido del shofar. Pero les cuento una cosa, que la primera sorprendida con la preparación de este estudio fui yo. A la primera persona que el Eterno está ministrando profundamente a mi corazón con este estudio es a mí cuando empecé a hacerlo, porque a veces había tocado el tema, pero muy de paso. Yo no me había detenido a hacer como el estudio del shofar. Más que todo, uno se basa en toda la información que hay en general, sobre el shofar. Cuando fui a empezar a hacer el estudio, yo me di cuenta que son muy pocas las citas bíblicas que hay específicamente que nos hablen del shofar, porque no podemos confundir el shofar con las trompetas de plata, por ejemplo. Eso son diferentes, pero cuando ya estaba buscando en la palabra hebrea shofar, estaba buscando qué nos decía la escritura acerca del shofar. Bueno, el Eterno permitió que buscara de esa manera y que encontrara el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, que yo sé que va a ser un mensaje que nos va a tocar la vida, especialmente en este año. Yo creo, es increíble, 13 años llevo enseñando y era la primera vez que yo tocaba este tema. Y preciso en este año creo que tiene muchísimo sentido. No lo hubiera tenido igual hace siquiera un año. Hace un año no hubiera tenido el mismo significado que tiene en este tiempo. Así que vamos a empezar, vamos a compartir yo les quiero compartir este estudio, siempre advirtiendo lo que en muchas ocasiones, tanto a través de la red como a través de mi página y de todo, yo advierto.
Yo nunca pretendo ni ser profeta, ni ser aquí la gran maestra, yo no tengo ninguna pretensión. Yo enseño, yo digo siempre que yo soy una ovejita estudiosa, una persona que ama las escrituras, que ama al Eterno con todo su corazón, con todo su alma y con todo su ser, y que me gusta compartir lo que el Eterno me va mostrando y revelando. Además, porque como les he compartido muchas veces, desde hace muchísimos años, el Padre me había dicho que esto iba a suceder, y además ha sucedido por 30 años que siempre he estado enseñando su palabra. Pero como les digo, no vayan a pensar, vamos a ir a las escrituras, a ver lo que nos dice la escritura. Pero como nosotros tenemos unas escrituras vivas, vamos a ver el mensaje tan increíble que nos trae hoy. Perdón, voy a tomar aquí un momento. Bueno, vamos a comenzar entonces el estudio y vamos a ir viendo la ordenanza de la fiesta de Yom Teruah. Yo me voy a referir a las dos fiestas porque como voy a hacer el tema del shofar, el shofar se toca en las dos fiestas, tanto en Yom Teruah como en Yom Kippur. Dice Levítico 23, 24, 25. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Levítico 23, 24, 25. Entonces, en el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, que es el día de luna nueva, es la única fiesta que comienza en la luna nueva. Por eso la fiesta va a ser el mes séptimo comienza el próximo miércoles 24, que es noche de luna nueva, y no corresponde, ya para las personas más nuevas, les explico, es en el calendario hebreo, no en el calendario romano. Entonces nos dice que ese día, es decir, el día jueves 25, debe ser un día de reposo, debe ser santa convocación. Desde el mismo momento en que comienza al anochecer, debe empezar a sonar el shofar en sus casas. O sea, una de las primeras, y tal vez la más importante de los mandamientos para nosotros cumplir aún estando en el exilio. Recuerden, hago un paréntesis, que muchas de las ordenanzas en las fiestas no se pueden realizar en el día de hoy porque no hay un templo. Entonces, al no haber templo, por ejemplo, no puede haber los sacrificios ordenados, muchas de las ofrendas ordenadas no se pueden hacer. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que nosotros podemos hacer de todo lo que el Todopoderoso nos ordenó. Aquí nos dice, entonces, tendrán santa convocación y una conmemoración al son de trompetas y día de reposo donde no se debe trabajar. En número 23 también nos dice el Eterno: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Lo ideal es que cuando nos dice santa convocación, lo ideal, claro, es reunirnos. Yo sé que hay personas que no tienen con quién reunirse, pero de todas maneras, pues en lo posible vamos a tratar de agradar al Padre en ese día en el que nos dio una cita tan especial como la de las fiestas las de otoño y las de primavera. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El Salmo 98:6 nos dice, esta la voy a poner acá más grande. El Salmo 98:6 nos dice,
aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Yahweh, delante de nuestro Elohim. Ese es Yom Teruah. Yom Teruah no tiene, aunque tiene tantos significados, tantos motivos de cumplimiento, aunque Yom Teruah es una fiesta tan importante. Lo que el Eterno nos está diciendo en todas las partes de la Escritura donde hizo referencia a la fiesta, es que lo aclamemos con trompetas y con sonidos de chofar. La palabra bocina que aparece en esta traducción es la palabra chofar. Allí dice aclamar con trompetas y sonidos de chofar delante del rey Yahweh. La palabra que nosotros utilizamos, para la fiesta, que es Yom Teruah, habíamos visto ya en los estudios anteriores que Teruah significa alarma, pero también Teruah significa gritos de gozo, como vamos a verlo. Así que, en últimas, la fiesta, para poderla entender, nosotros tenemos que partir de la base de que sea una fiesta donde haya un sonido de trompetas. Un sonido de trompetas. Vamos a mirar lo que es el shofar. Ahora precisamente, mire, yo creo que no hace media hora, me estaba preguntando, una amiga me estaba preguntando qué era el shofar, porque hay personas, tenemos que partir de la base que nosotros estamos en un tiempo muy especial, donde el Eterno nos está trayendo de regreso a nuestras raíces, y esto tristemente lo habíamos perdido como parte integral de nuestra fe. Entonces, vamos a empezar, esta era la manera como yo les había dicho que quería hacer el estudio, pero vamos a ver qué fue lo que pasó después. El shofar, ¿qué es el shofar? Ustedes lo están viendo allí, están viendo también uno de los animales, por lo menos de donde tomamos ese cuerno que es un llamado del Eterno. Vamos a ir estudiando poco a poco, pero vamos a entender esto que es muy interesante. Hechos 3, 19, 21 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Y Él, el Eterno, envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado. Nos dice la palabra que nosotros debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados los pecados, para que vengan de la presencia tiempos de refrigerio, y el Padre envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado. Pero el texto nos dice que Yeshua está sentado ahí a la derecha del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas, y entonces vendrá. Por eso estos son tiempos que son muy especiales. Estos son tiempos de restauración. ¿Qué es lo que quiere decir restauración de todas las cosas? Que es precisamente lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué estamos escuchando el sonido del shofar en estos últimos tiempos? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué el Padre no nos quitó el velo antes? ¿Por qué, por ejemplo, hace 20 años nadie, ni se hablaba de un talit, ni se hablaba de un shofar, estábamos completamente ciegos a que eso podía ser parte de nuestra herencia? Nosotros hasta ahora estamos recibiendo esa revelación, pero no es algo caprichoso, no es que sucede por una razón que hoy vamos a entender muy bien. ¿Por qué el tiempo de restauración es ahora? Nosotros tenemos que conocer en este momento el sonido del shofar, porque tenemos que estar atentos para cuando suene, y que cuando suene nosotros podamos entender por qué está sonando y para qué está sonando, y de la manera como está sonando, porque eso son una serie de instrucciones que nosotros necesitamos para el tiempo final. De verdad que la palabra es maravillosa. De las personas que me imagino muchos de ustedes, pero yo por lo menos lo digo por mi propia vida, yo que llevo ya tantos años,
más de 35 años, tanto en la iglesia primero católica, después cristiana, después acá, que yo llevo estudiando la palabra y viendo todo eso. Yo me doy cuenta que de verdad es una palabra viva y que nuestro Elohim es vivo y verdadero y tiene los tiempos en sus manos. Él sabía en el momento en que debía quitarnos ese velo que teníamos. Entonces, en el tiempo de restauración de todas las cosas, tenemos que aprender sobre los sonidos del shofar, y ahorita entenderemos muy bien por qué. Porque el sonido del shofar no es solamente de gozo y es tan hermoso y nos toca el corazón. Y yo sé que todos los que hemos escuchado, cuando escuchamos por primera vez el sonido del shofar, sentimos que el corazón saltaba de la alegría de escuchar ese sonido tan imponente, ese sonido que nos mueve a nosotros internamente de una manera inexplicable. O sea, nosotros tenemos, no es solamente el hecho de que suene, sino por qué suena, cómo tiene que sonar y qué es lo que significa. El shofar entonces está fabricado con cuernos de animales kosher y o limpios, como el carnero, la cabra, el antílope o la gacela. El nombre del shofar es muy interesante en hebreo, porque como todas las cosas del Padre, todo lo del Padre es precioso. El nombre proviene de la raíz hebrea que significa belleza. La palabra en la concordancia hebrea para shofar es el H7782, que nos habla de una corneta o de una trompeta. Pero la raíz, fíjense esto tan interesante, siendo un cuerno de un animal, pero la raíz de la palabra nos habla de relucir o brillar, o sea, algo que brilla, algo muy hermoso, pero nos habla también de algo que es justo, imparcial, equitativo y algo que es muy importante. O sea, las raíces de las palabras, ustedes saben, el hebreo es un idioma tan especial. Conocer las raíces de las palabras nos permiten a nosotros entender como el significado. Fíjense que no es solamente, algo que el Eterno dijo, suenen y aquí, no es un sonido. No es como si yo hablo de un teclado, no es como si yo hablo de una guitarra, de un sonido, de un instrumento. Fíjense que aquí nos habla de justicia, de imparcialidad, de un ser completamente equitativo. ¿Quién es? Nuestro Elohim, que es el que creó ese instrumento, pero lo diseñó y lo creó específicamente para que fuera el instrumento a través del cual Él se va a comunicar con su pueblo. Y a través de ese instrumento Él transmite sus propios atributos. O sea, es algo tan hermoso cuando uno estudia la palabra y empieza uno a profundizar un poquito más, cómo va uno entendiendo el poderoso Padre que nosotros tenemos. La primera vez que el pueblo de Israel escuchó el sonido del shofar fue en el Sinaí, pero miren esto tan lindo y con un mensaje tan interesante. ¿Cuándo aparece por primera vez el shofar en las Escrituras? En el Monte Moriah. Y el shofar aparece por primera vez exactamente en el tema del sacrificio de Isaac. Pero fíjense esto está ocurriendo en el Monte Moriah. Si nosotros empezamos a unir todo lo que significa el Monte Moriah, la primera vez donde se habla del shofar, entonces, si nosotros empezamos a unir todas las piezas, nosotros encontramos. Allí comenzó el mundo. ¿Recuerdan, si no lo han visto, el estudio que se llama La Piedra del Fundamento? Que es un estudio increíble desde el mismo hebreo, que nos enseña cuál fue el punto central de la creación del mundo. Y fue en el Monte Moriah. En el Monte Moriah fue creado el hombre.
Recuerden que hemos visto que no, siempre se piensa que porque se habla del Tigris y entonces se piensa que que el Edén era en Irak, de ninguna manera. El Edén era allí mismo en Jerusalén, allí mismo en el monte Moriah, y eso se puede probar a través de las escrituras. Pero es en eso el tema hoy, por eso no sigo con esto, pero también allí fue creado el mundo, allí fue creado el hombre, allí también el hombre pecó y fue expulsado, y 20 generaciones más tarde, el ángel de Yahweh, que sabemos que es Yeshua mismo, la imagen visible del Elohim invisible, detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a Isaac. Para el sacrificio apareció un carnero, el animal que nos iba a proveer, el que nos iba a proveer no solamente la redención, pero también el instrumento por el cual la voz del Eterno iba a ser escuchado. Pero fíjense esto tan lindo, Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. O sea, los cuernos del carnero estaban trabados entre zarzas. ¿A qué nos recuerda esto? Ya lo hemos visto en varios estudios. Yo sé que los que han seguido los estudios pueden ya decirlo. Porque si allí nos está el Padre dando la provisión, dando la provisión del Cordero, anunciándonos la provisión del Cordero, cuando el Eterno dice, yo mismo me proveeré como carnero, como Cordero, allí es muy interesante que ese carnero estuviera trabado en un zarzal por los cuernos, es decir, que tuviera zarzas o espinas enredadas en sus cuernos. Porque ¿quién tenía zarzas o quién tuvo una corona de espinas sobre su cabeza? La imagen visible del Elohim invisible. El Padre nos dice, yo mismo me proveeré del Cordero. Y cuando el Cordero está siendo inmolado, tiene sobre su cabeza una corona de espinas, exactamente como esta visión del monte Moriah, de Abraham sacrificando a su hijo, su único hijo, como el Eterno nos dio a su hijo, su único hijo, como Isaac, que es un prototipo del Mesías en toda la extensión de su vida y obra, como nosotros entendemos que este sacrificio fue el anticipo del sacrificio de Yeshua. Entonces, aquí nos provee a través del animal que está allí en medio de las zarzas, nos provee el chofar, los chofarot, el cuerno que serviría de voz del Eterno. ¿Quién es la voz del Eterno? Es Yeshua. Es decir, mire, podríamos hacer todo un estudio no más de este texto, y relacionando todo palabra por palabra con el sacrificio y con la vida y la redención de Yeshua. Pero otra cosa que es muy interesante, las personas que tienen la posibilidad de asistir a congregaciones, a sinagogas o a congregaciones judías, se van a dar cuenta de algo que en realidad llama muchísimo la atención, porque en Yom Teruah se lee precisamente este tema del anuncio del nacimiento de Isaac y después el sacrificio de Isaac. Esto lo leen en todas las sinagogas judías. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Mire, uno se pone a poner, digamos, sobre el tapete todos estos elementos y uno no puede ver sino un Dios vivo y verdadero con todas las cosas en orden. Aún los que no conocen a Yeshua son los que precisamente habían determinado por siglos que en el día de Yom Teruah se hablara del sacrificio de Isaac. O sea que es muy interesante como el origen mismo del shofar. Así que el shofar, dejemos de verlo simplemente como que en vez de una guitarra un cuerno. No, esto es diferente.
Esto es la voz, esto es un sonido de trompeta, pero para el pueblo de Israel y para que nosotros aprendamos a ser parte de un pueblo y a estar en alerta, como vamos a ver a continuación. Entonces, la primera vez, ahora sí, ahí fue la provisión del shofar, y la primera vez que el pueblo de Israel lo escucha fue en el Sinaí, cuando se realizaba el pacto entre el Eterno y su novia Israel, y se celebraba el compromiso de las bodas con la entrega de la Ketubá, que es la Torá. Entonces, miren lo que sucedió. Dice, aconteció, dice Éxodo 19:16, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina. Allí le puse en hebreo, ahí está en el PowerPoint en hebreo la palabra shofar, y era un sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El sonido de bocina o el sonido de shofar iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y el Eterno le respondía con voz tronante. Ese shofar, ¿dónde sonaba? En el cielo. Se escuchaba con todo, se escuchaba el sonido del shofar. El shofar tiene algo especial, como les digo, no es solamente cualquier instrumento de viento. Éxodo 20:18 también nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ellos sintieron temor de escuchar todo ese estruendo que había en aquel día. Ustedes recuerdan, y solo por ponerle, para dejarles a ustedes la curiosidad de buscar la fiesta de Shavuot, ustedes recuerdan cuando esto fue la primera fiesta de Shavuot, y ustedes recuerdan que cuando viene el Espíritu Santo del Eterno, vino sobre los apóstoles, también hubo gran estruendo allí en medio de ellos. Es un paralelo increíble. Ahora, vamos a ver entonces para qué usó Israel el shofar. Ya ellos conocieron el instrumento, ¿para qué lo usaron? Como les decía al principio, muy pocas veces aparece la palabra shofar en las escrituras. Y esto para mí me da muchísima más importancia lo que vamos a ver hoy, porque hubiéramos podido entender la palabra shofar a través de una cantidad de pasajes y sacar una conclusión, pero vamos a ver. El shofar aparece como un instrumento de guerra en las manos de Josué. Allí es cuando aparece primero que todo el shofar. Pero vamos a ver lo que sucedió, y vamos a verlo sobre todo relacionado con los tiempos que estamos viviendo. Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pongamos atención. Jericó estaba cerrada, dice, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. O sea, ya había habido como una separación entre lo que era, digamos, el mundo y el pueblo de Israel. Algo como lo que ya se está empezando a dar hoy. Una separación donde el mundo entero se está poniendo en la perspectiva de venir contra Israel. El mundo uniéndose a través de los enemigos de Israel. Dice, nadie entraba ni salía. Mas el Eterno dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Es decir, ellos están en pie de guerra, pero no se preocupe que yo ya los entregué, o sea, ya están derrotados. Yo establecí que ya la victoria es para ustedes. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Para mí nunca es, lo que hace que yo ya empecé, digamos, de nuevo a estudiar las escrituras, a mirar las fechas, a mirar los números, a mirar todo, ya nosotros vamos encontrando que esto no es una coincidencia. Entonces les dice que tienen que rodear la ciudad
todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis por 6 días. No se nos olvide un dato que es muy interesante. Nosotros tenemos un plan profético que nos habla de 6 días de trabajo o 6 días de la vida del hombre, y el séptimo día como el milenio de reposo, el día de reposo. Aquí, o sea, 6 días que corresponderían a 6,000 años de toda la historia de la humanidad, de toda la historia de dispersiones, de regresos a la tierra prometida, de subyugación en la tierra prometida. Bueno, 6,000 años de historia, y estamos a las puertas de entrar nosotros en el séptimo día al milenio de reposo. Aquí los hombres estaban haciendo ese giro alrededor de la ciudad de Jericó, que representa como el mundo unido contra Israel, durante 6 días. Pero ¿quiénes iban? Primero que todo, miremos esto. ¿Quiénes estaban primero que todo rodeando la ciudad? Los hombres de guerra. Nosotros tenemos, como lo vimos también en el mensaje pasado, nosotros tenemos que entender que la palabra misma nos dice que Yahweh es varón de guerra. Ese concepto pacifista, que cómo va a haber guerra, no, nosotros aquí, ese concepto no tiene nada que ver con el plan del Eterno. Él nos advirtió que va a haber guerra, tiene que haber un ejército. Ese ejército que hoy tiene Israel es un ejército por el que nosotros debemos orar, nosotros debemos apoyar. Es un ejército que nosotros debemos mantener en nuestra oración, porque es completamente válido a los ojos del Eterno. Aquí también aquí tenían los israelitas, ya tenían los hombres de guerra, tenían su ejército. Ahora, pero también tenían, y dice, eso haréis 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, o sea, 7 chofarot. Chofarot es el plural de chofar. Llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, es decir, el chofar, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Noten esto que es muy interesante. Noten esto, van los hombres de guerra adelante, ellos van adelante. Atrás vienen los sacerdotes que llevan 7 bocinas de carnero. 7 es el número como de plenitud. Es decir, los que son sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros sabemos que aquí están hablando de los sacerdotes de los levitas, pero ya en nosotros, el pueblo entero de Israel, desde el mismo Sinaí, el Eterno nos dijo que nosotros éramos un pueblo de sacerdotes y reyes. Nosotros, hay un sacerdocio que son los levitas, eso no lo estamos discutiendo ni lo estamos negando, pero también el pueblo mismo es un pueblo de reyes y sacerdotes. Así que aquí nos está hablando de 7, como de la plenitud. Algo que nos está diciendo que todos nosotros deberíamos tener ese instrumento de guerra en nuestras manos. Nosotros debemos aprender a sonar ese instrumento. Nosotros tenemos, pero ese instrumento debe ir delante de quién primero, antes de ir a la guerra. Tiene que ir delante del Eterno. Los sacerdotes llevarán las bocinas, dice, delante del arca, y al séptimo día darán las 7 vueltas. Ahora vamos a ver esto. El sonido de terúa. Cuando dice que el pueblo gritará a gran voz, la palabra que aparece allí en el hebreo es la palabra terúa, un sonido de terúa, que es una alarma, una señal. Es un sonido como, es un gran grito, un grito de guerra o un grito de alarma y de gozo. Entonces, es una aclamación de gozo o un grito de batalla.
O sea, cuando nosotros estamos pensando en el sonido de Teruá, y por eso estamos hablando de la fiesta, nosotros tenemos que pensar que nos tenemos que preparar para toda una batalla y para el día en que ya viendo nosotros que viene nuestro Rey de Reyes, nosotros estemos allí listos para sonar los chofares, para dar ese grito de gozo, todo Israel al tiempo, para que todas esas murallas del mundo caigan y sean destruidas. Pero eso es una cuestión profética. Esto es algo profético. Sigamos estudiando este suceso en Jericó y lo vamos a ver más fácil. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuero de carnero delante del arca del Eterno. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca del Eterno. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca del Eterno y tocaron su bocina. O sea, primero por años, digamos que las sonaron y en esos primeros 6 días, que representarían los 6,000 años, las sonaron para el Eterno. Y él dice que el arca del pacto los seguía. Hay algo que es muy interesante en la tradición judía con respecto al sonido del shofar. Se considera en la tradición judía que cuando suena el shofar, el Eterno se levanta de la silla de juicio y se sienta en la silla de misericordia, dice el pueblo judío. Esa es una de las razones, solo una, porque la otra era el celo de que nadie conociera el sonido, pero esa es una de las razones por las que en el judaísmo el shofar solo suena en las dos fiestas, en la fiesta de Yom Teruá y en la fiesta de Yom Kippur, bueno, y algunos durante todo el mes de Elul. Pero no suena en cualquier Shabbat o en cualquier celebración como dice la escritura que debe sonar. La escritura nos dice que el shofar debe sonar en todas las fiestas señaladas. Así que también debe sonar en el Shabbat, de acuerdo a las escrituras. Pero en la tradición judía no lo hacen porque ellos consideran que cuando se suena el shofar, el Eterno está respondiendo de esa manera, dejando la silla del juicio para pasar a la silla de misericordia. ¿Por qué digo que me parece interesante esto? Porque nosotros de todas maneras estamos viendo que en la instrucción el sonido del shofar tenía que ser en un momento especial. Dice, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Es decir, el ejército iba delante, detrás iban los sacerdotes y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni una sola palabra saldrá de vuestra boca, hasta el día en que yo diga, gritad, y entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca del Eterno diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca, o sea, ellos solamente dieron la vuelta a la ciudad. Y al día siguiente, en la mañana, dice, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Yahweh, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados continuaban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Eterno, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron la vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al séptimo día, aquí ya llegamos al día final. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Recuerden, los que ya vieron el estudio de Yom Teruá. Yom Teruá es un día de velar. No es que nos tengamos que pasar la noche entera sin dormir, no, de ninguna manera. Pero es un día de estar muy alerta porque ya sabemos que en cualquier momento, en un día de Yom Teruá, nuestro Mesías regresa.
Dice, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron la vuelta las 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué le dijo al pueblo, gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, es decir, ya ustedes se imaginan el estruendo de todo esto, la gente gritando con gozo, con júbilo, con grito de guerra, el chofar sonando, y dice, aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, allí es donde aparece la palabra terúa, gritó con terúa y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Es muy interesante que aquí aparece la palabra terúa, porque uno lo lee en español y dice, no, pues gritó, sí, gritaron con gran vocerío, no, gritaron con sonido de terúa. Entonces ahí ya entra el ejército y ya ellos hacen, y Josué ya toma control de todo ese pueblo de Jericó. Ahora, en otro momento en que aparece el chofar, aparece también en relación al hecho de cuando David va a traer el arca. En 2 de Samuel 6:15 dice, estuvo el arca del Eterno en casa de Obed-edom, Geteo 3 meses, y bendijo el Eterno a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado el aviso al rey David diciéndole, el Eterno ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David llevó con alegría el arca a la casa de Dios, de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que se llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, hubo un sacrificio de un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante del Eterno. Y estaba David vestido con un éfod de lino, y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh con júbilo y sonido de chofar. Ahí aparece en la traducción trompeta. Si ustedes lo buscan en el hebreo, aparece la palabra chofar. Así que este es otro momento ya diferente, un momento de gozo, de alabanza, pero es también, me parece por lo menos interesante que haga la anotación de que habían andado 6 pasos, los mismos 6 días anteriores de Josué, ¿recuerdan? Y les recuerdo esto, no hay muchas citas del chofar en las escrituras. Entonces habían andado los 6 pasos otra vez, un día de ¿qué? De júbilo, un día de alabanza donde todos danzaban, cantaban con júbilo y sonaban los chofares. En Gedeón, en Jueces 7, encontramos de nuevo el chofar y lo encontramos en otra situación que nos va a dejar también una enseñanza muy interesante. Entonces dice Gedeón, Jueces 7:15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque el Eterno ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué era lo que había pasado? Les hablo un poquito del contexto. Él dice que el pueblo de Israel estaba pecando, había desobedecido la Torá y estaba en un gran mal. Los madianitas los estaban atacando a ellos de tal manera que los habían obligado a huir y a huir a las cuevas, porque si ellos tenían cosecha, los madianitas se las acababan. Ellos venían y se llevaban todo lo que les correspondía a los israelitas. Esto era un castigo del Eterno. Recuerden que el Eterno permite que esas cosas pasen como castigo por la desobediencia.
No, porque muchas personas se hacen la pregunta, bueno, ¿y a dónde estaba, pues, a dónde estaba Dios en esto? No, él lo ha dicho muy claro, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo mismo los defiendo de los enemigos, pero si ustedes no están en obediencia, los enemigos van a poder contra ustedes. Aquí estaba sucediendo esto y ya viene todo el proceso que ustedes lo pueden leer en sus escrituras. Entonces dice el Eterno también a través del ángel de Yahweh, que es Yeshua también, él elige a Gedeón para que sea Gedeón el que libre esa batalla contra los madianitas. Entonces dice, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegué al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Ellos fueron al campamento de Madián y lo rodearon con una estrategia muy interesante. Entonces Gedeón le dijo, yo tocaré la trompeta y todos, o el shofar, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis las trompetas alrededor del campamento y diréis por Yahweh y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron, sonaron los chofarot en todo alrededor del campamento, porque ellos se habían distribuido, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, donde tenían antorchas encendidas adentro. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaban por la espada de Yahweh y de Gedeón. Es decir, aquí nuevamente nos muestra ese factor, digamos, intimidante de un sonido tan poderoso como es el sonido del shofar. El sonido del shofar ha unido a la aclamación también del pueblo de Israel. También el shofar en el tiempo de Nehemías fue usado para llamar a congregar a Israel. Es muy interesante en el momento actual. Ahora que estamos hablando de la restauración de todas las cosas, yo les decía precisamente que una de las razones por las que ahora estamos escuchando tanto el sonido del shofar es precisamente porque una de las razones es para congregar a Israel. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a través del sonido del shofar? Llamando a las tribus en la dispersión, llamando a todo el que quiera, a todos los extranjeros y gentiles que quieren sumarse al pueblo de Israel. Es un llamado para congregarse. Cuando suena el shofar, ese sonido atrae a los que verdaderamente tienen en su corazón al Eterno. Entonces, por ejemplo, en Nehemías 4:18, esto lo vimos ahora que estudiamos a Nehemías, también ellos están edificando, ellos están haciendo toda la restauración de los muros de Jerusalén. Y entonces dice que con los que edificaban, cada uno tenía la espada ceñida a sus lomos, es decir, tenían, hablándolo en términos bíblicos, la espada es la escritura, que es la palabra del Eterno, y edificaban y tocaban, y el que tocaba el shofar estaba allí listo con el shofar. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. O sea, los que estaban edificando no estaban cerca, estaban lejos. Entonces dice, en el lugar donde oyereis el sonido del shofar, reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, ¿cuál es la instrucción que nosotros vemos acá muy, muy importante? La instrucción que el Eterno le había dado a Nehemías era, ustedes empiecen a edificar, pero como no están cerca, cuando suenen el shofar, es el mismo Padre el que se levanta, como aprendimos ahora, que lo decía también en la tradición judía, el que se levanta y viene a luchar por su pueblo, siente misericordia de su pueblo y viene en su ayuda, en su rescate. Nosotros pues trabajábamos en la obra, la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas.
El shofar también es un instrumento de alabanza. En el Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabad al Eterno en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, en toda esa creación preciosa que Él hizo, alabadle por sus proezas, porque imagínense, Él es grande, no, nadie puede con Él, nadie podrá contra Él. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de shofar. Eso es lo que está diciendo en hebreo. Aquí utiliza la palabra bocina, la palabra shofar. Alabarle a son de shofar. Cuando ustedes escuchen el sonido del shofar, alábenlo. O suenen el shofar para alabarlo. Suenen el shofar para llamar, para congregar, para guerra. Suenen también el shofar para adorarlo y alabarlo. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Dice, todo lo que respira, que alabe al Eterno. Este es uno de los salmos que de verdad que a mí me parece más hermoso, porque yo digo que Él sí verdaderamente es el único que merece toda la alabanza, la gloria y la honra. Es que como Él, nadie. Ahora, el sonido del shofar despierta el alma. Y les pido que pongan mucha atención a este pasaje de Jeremías 4. Este fue de los, si todos me han venido hablando de este tiempo, este sí es un pasaje que de verdad nos va a tocar el corazón en esta noche. Jeremías 4, si ustedes lo quieren ir siguiendo allí en sus Biblias. Jeremías 4:19, vamos ahorita a ver el contexto, nos vamos a devolver a 4:1, pero vamos a mirar primero que todo esta cita. Dice Jeremías, aquí en español dice mis entrañas, en inglés dice mi alma, dice me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de shofar he oído, alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Quise sacarlo un poquito del contexto, ya vamos a ver el contexto que es muy importante, porque fíjense que nosotros tenemos que centrarnos en estas palabras que tocan directamente con nosotros en muchos sentidos. Nosotros, como hablábamos ahora, en este tiempo de restauración, sonó el shofar, sonó la trompeta y nosotros escuchamos algo que quebrantó nuestra vida. Por lo menos yo les digo, fue mi experiencia. Fue increíble, algo maravilloso, que cuando el Eterno nos reveló a mi esposo y a mí el Shabbat, que en el mismo día que nos reveló el Shabbat, nosotros estábamos fuera de Nueva York, llegamos a Nueva York a la siguiente semana. Yo hablé con el pastor de la congregación donde nosotros asistíamos, de la iglesia cristiana, le conté del Shabbat y ese mismo día, ese mismo domingo, porque yo hablé con él en el transcurso de la semana, una vez que llegué allá, y ese mismo domingo nos echaron de la iglesia, diciéndonos que teníamos una doctrina muy peligrosa y que nos fuéramos. Y nos echaron delante de todo el mundo. Al siguiente Shabbat, el siguiente fin de semana que nosotros estábamos, apenas habíamos entendido el Shabbat, ya nos habían echado, nunca habíamos escuchado hablar de raíces hebreas, porque esto hace ya más de 13 años, nadie hablaba de raíces hebreas, era un tema muy, muy, muy escaso. Entonces, nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, a dónde vamos, qué hacemos. Y les cuento, este testimonio fue muy lindo porque eso fue en un enero
Y sabe, pleno invierno, tanta nieve, tanta dificultad para transportarse y para todo por el clima. Y nosotros ese domingo siguiente pues no teníamos a dónde asistir, y simplemente nos salimos a almorzar. Allí vimos un aviso de un evento que iba a haber en el siguiente Shabbat en New Jersey, tan lejos, tan tras mano, tan difícil, había muchísima nieve en ese año y era tan difícil, y sin embargo los dos estuvimos de acuerdo en que queríamos ir al evento. Ese evento ni nosotros ni lo relacionamos siquiera con nada, sino va a ser un sábado. Bueno, todavía ni hablamos de Shabbat. Va a ser un sábado y va a ser en New Jersey y parece un evento cristiano, pero un sábado vamos hasta allá. Bueno, nosotros pues no teníamos como idea dónde ir. Lo cierto del caso fue que nos fuimos hasta allá, tuvimos que salir como a las 5 de la mañana. O sea, las personas que han estado donde hay invierno saben que esto apenas es porque el Eterno lo pone en el corazón de uno, porque esa gracia no la hace uno de irse en invierno, en un día que era de descanso para irse uno hasta otro estado, simplemente por escuchar una canción, porque era lo único que nosotros sabíamos que iba a haber allí. Pero cuando llegamos al sitio y abrimos las puertas, porque era como un seminario de todo el día, varias personas estaban sonando el shofar. Y yo les digo que fue la experiencia más impresionante que yo he vivido. Yo solamente recuerdo que a mí las lágrimas me corrían. No que estuviera yo como llore, no. Era como si me hubieran abierto como una fuente interna. A mí las lágrimas corrían por mi cara. Nosotros estábamos completamente erizados, no sabíamos dónde estábamos. Todas las personas que habían allí, que no eran muchas, eran más o menos como unas 20 personas o 30 personas, todas estaban con su talit, primera vez que yo veía un talit. O sea, fue todo un evento, pero ese sonido del shofar era como si tocara ese corazón, y los dos entramos allí tan conmovidos. Ese fue nuestro ingreso a las raíces hebreas. Por primera vez nos encontramos con un grupo de judíos que creían en Yeshua. Y por primera vez, como aquí, como Jeremías decía, mi alma, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de shofar he escuchado. Yo nunca había escuchado un sonido de shofar. Y de verdad que cambió, ese sonido yo jamás lo puedo olvidar. Entonces dice, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, la tierra es destruida. O sea, nosotros estamos en este tiempo, ya en esos tiempos finales. Y Jeremías, que está anunciando ese tiempo final, dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír el sonido de la trompeta? Es muy interesante esto. Cuando uno está estudiando, realmente estudiando la palabra, no solo leyéndola, estudiándola desde el hebreo, una de las palabras más interesantes es esa palabra bandera, que ustedes la ven allí en el PowerPoint, que es la palabra hebrea 5251, que es la palabra nes, que significa que hace alusión a un estandarte, algo que es levantado en alto para que todos lo sigan, que ya en muchos estudios hemos visto cómo se relaciona con Yeshua, porque cuando habla de levantar a Yeshua, como se levantó la serpiente en el desierto, también utiliza la misma palabra. O sea que aquí en otras palabras, lo que está diciendo Jeremías es, ¿cuándo voy a ver otra vez el estandarte, el que levantaron para que todo el mundo lo viera? A Yeshua, ¿y cuándo voy a oír el sonido de la trompeta? Ese sonido final de la trompeta cuando Él va a regresar. Pero miremos el contexto. Jeremías 4 dice, si te volviereis, oh Israel, dice el Eterno, vuélvete a mí. Escuchen cada palabra como si el Eterno nos la está diciendo a nosotros. Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá,
y jurares, vive Yahweh en verdad, en justicia y juicio, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Este es un tiempo, como hemos visto muchas veces, este tiempo de las fiestas de otoño es un tiempo de techubá, de arrepentimiento, de volvernos al Eterno. Nosotros nos tenemos que volver y convertir al Eterno, no al judaísmo que son nuestros hermanos, sino al Padre que es, Él es el Todopoderoso, a Él es que nos tenemos que volver. Entonces dice, porque así dice Yahweh a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón. Aquí está hablando de la circuncisión de corazón, de verdad salir de todas las abominaciones y venir en obediencia a la palabra. Dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras manos. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decir, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decir, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Este es un llamado para el final, un llamado a anunciar, a decirle a la gente, nosotros tenemos ese llamado de decirle a la gente, vengan a ese sonido del shofar, atiendan que está llamando para congregar a Israel. Dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento muy grande. Fíjense esto. Nosotros estamos hoy viendo, ahora sí, digamos que sobre la realidad, cuál es ese quebrantamiento que viene del norte. ¿Del norte de qué? Del norte de Israel, lógicamente que está hablándole allí a Jeremías. ¿Quién viene del norte de Israel? Hoy estamos viendo estos grupos terroristas islámicos que se están levantando, no solamente ya no solamente contra el pueblo de Israel, digamos contra el pueblo judío, tal como el mundo lo conoce, sino contra todo el que crea en el Dios de Israel. O sea que ahora sí, eso en el Israel bíblico, porque todos los que hemos creído en el Dios de Israel somos parte de Israel. Bueno, eso no vamos a hablar de la distorsión. Entonces, fíjense esto. Él, por causa, él dice, anúnciele a Judá, anúnciele a todos, toquen el shofar y díganle, levanten bandera, huid, no os detengáis, porque yo hago venir del norte quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, porque sabemos que viene ese momento tan difícil para el mundo, dice que es un tiempo de tribulación como el mundo jamás lo ha conocido. Entonces dice, por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira del Eterno no se ha apartado de nosotros. Él nos está llamando a arrepentimiento, de verdad a dolernos de nuestras acciones, a convertirnos a Él de corazón. En aquel día, dice el Eterno, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. O sea, va a venir un día tan terrible. Dice que aún el corazón del rey, el corazón de los reyes va a desfallecer. Y dije, ay, Yahweh Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Es decir, los mismos profetas que han hablado de paz, pues no es verdad, va a venir un tiempo de tribulación. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque somos entregados
entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. O sea, hay una esperanza, va a haber un juicio, pero la esperanza es ¿para quién? Para quien de verdad lave su corazón, circuncide su corazón, se convierta al Eterno con todo su corazón y venga en obediencia. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. O sea, es un anuncio al norte. ¿Qué queda? ¿Dónde queda Dan y dónde queda el monte de Efraín? Para el norte de Israel. Entonces es un anuncio de viene algo muy, muy fuerte desde el norte. Decida a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahweh. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará en el corazón. O sea, el Padre con todo y el dolor le está diciendo a Israel, ustedes mismos se han buscado todo esto por su pecado. Entonces, ahí donde dice el profeta de Jeremías, mis entrañas me duelen, la fibra de mi corazón se agita dentro de mí, porque he escuchado sonido de chofar, sonido pregón de guerra. O sea, al tiempo que empezamos a escuchar el chofar, sabemos que viene un pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, toda la tierra es destruida. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y oír el sonido de trompeta? Dice, porque mi pueblo es necio. Pongan atención a este análisis que se hace de Israel, porque esto nos ayuda a nosotros en ese proceso de arrepentimiento. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Mire, nosotros nos damos cuenta hoy. La mayoría de las personas no quieren estudiar las escrituras, no quieren sacar el tiempo. Ustedes no se imaginan cuántas veces recibo yo correos donde me dicen, ay, por favor, usted me podría resumir tal tema porque es que no tengo tiempo de estudiar. Yo digo, pero ¿cómo así? Pero si lo que el Padre nos está diciendo es que meditemos en su palabra día y noche. Ahora, entonces dice, mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Yo veo a diario, tantas personas opinan, eso sí, el opinador vive prendido, pero no conocen las escrituras y salen tantas cosas tan absurdas por no conocer las escrituras. Pero entonces dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿Ustedes recuerdan cuando estaba la tierra asolada y vacía en la creación? Otra vez el Padre lo que está viendo es un caos completo. Y a los cielos, miré a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Yahweh, delante del ardor de su ira. Él está viendo ese momento de la ira. Porque así dijo el Eterno, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Porque por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. O sea, el profeta está viendo un tiempo, el momento de la ira del Eterno, pero está viendo una desolación en la tierra. Dice, entraron en las espesuras de los bosques, subieron a los peñascos, todas las ciudades fueron abandonadas, no quedó en ellas morador. Tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes de antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí con una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos.
Y sigue diciendo en Jeremías 5, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, vive el Eterno, juran falsamente. Es decir, no es solamente el hecho de que digan creer en Dios, como dice la gente. Ah, no, yo creo en Dios y ya, con eso estuvo. Es completamente diferente lo que es de verdad volvernos al Todopoderoso. Entonces dice, aunque dicen, vive Yahweh, juran falsamente. Oh Yahweh, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste, no les dolió, los consumiste, no quisieron ver corrección. Ese ha sido Israel siempre, ha recibido persecución tras persecución, pero han vuelto de nuevo a la Torá, han vuelto a la obediencia, no, de ninguna manera. Y eso, y hoy más claramente que nunca lo estamos viendo, cuando lo más importante que tiene, por ejemplo, si hablamos en la casa de Judá, son todas las tradiciones de hombres, todos los mismos rabinos más importantes que el mismo Eterno. La Torá solamente entendida a través de los ojos de los rabinos, pero no directamente, no de corazón delante del Eterno. Tan práctica babilónica, ¿cómo se llama? Esa me fue la palabra. Amuletos y supersticiones y tantas enseñanzas contrarias a la Torá. Es increíble todo esto, aunque se dice creer en el Eterno, pero la verdad es que la palabra se dejó. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Eterno, el juicio de su Dios. Entonces dice, voy a ir a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo. Es decir, aquí nos habla como si nos hablara, digamos, de nosotros los que veníamos del cristianismo, pues que definitivamente no sabíamos nada de la Torá. Y la quebrantábamos como la quebranta el cristianismo cada semana, profanando el día de reposo, diciendo que la Torá está abolida, comiendo lo que está prohibido, etcétera. Y entonces dice el profeta, lo voy a preguntar a los mayores, es decir, ya sería un equivalente como preguntarle a Judá, pero dice, pero ellos también quebraron el yugo. Por tanto, o sea, porque se dejó la palabra, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, les di bendición, dice, y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballo bien alimentado, cada cual relinchaba tras la mujer del prójimo. No había de castigar esto, dice Yahweh, de una nación como esta no se habría de vengar mi alma. Escalar los muros y destruir, pero no del todo. Quitar las almenas de sus muros, porque no son de Yahweh. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Eterno. ¿Por qué estoy leyendo todo esto? Porque mire, cuando venga ese tiempo difícil que ya está empezando, como vamos a ver inmediatamente, que ya lo estamos empezando a ver, por lo menos para que no perdamos la fe, para poder tener esa fortaleza de mantenernos en el camino del Todopoderoso, entendamos que fue por nuestra desobediencia, que fue precisamente por nuestra rebeldía, que ha sido por la dureza de nuestro corazón que estas cosas vienen al mundo. No porque como uno escucha muchas veces decir, ¿y dónde está Dios en esto? Pero hay maldad en el mundo, ¿dónde está Dios? Entonces más bien dejan a Dios. No, hay maldad en el mundo porque nosotros nos hemos rebelado contra el Eterno. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces hacemos de verdad un acto de contrición y seguimos en el camino que el Eterno nos dio. Dice, negaron a Yahweh y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Sabe que leyendo este versículo me acuerdo de una enseñanza que salió hace muy poco por ahí por las redes,
que a mí me impresiona mucho y varias veces he hablado de esa enseñanza, porque esa es una enseñanza completamente contraria a las escrituras. Es decir, si alguna enseñanza advierte el Padre que es una cizaña completa, es esa. Y esto es una de las cosas que dicen no, que yo recuerdo haber escuchado un estudio que me mandaron de todo ese grupo, un estudio donde se burlan, la persona, el hombre que enseña, se burla diciendo, no, pues como todos quieren ser perseguidos, y ellos están hablando pues de a ver para dónde se van a ir, porque los van a perseguir, porque va a haber un tiempo de tribulación. La tribulación ya pasó, la tribulación pasó hace muchos años, eso hace miles de años que pasó la tribulación. Ahora ya no va a haber ninguna tribulación, no veremos espada, no veremos hambre, no va a haber ningún mal sobre nosotros. Israel ya no es la nación, el pueblo Judá es un pueblo impostor, ya no va a haber nada. Mire, eso es una enseñanza que de verdad aquí en el profeta Jeremías nos advirtió que la íbamos a ver. Los que niegan al Eterno y dicen, no se preocupen que no va a venir mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Dice, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabras, y se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Amigos, si ustedes oyen ese tipo de enseñanza, huyan, 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 porque esto estaba anunciado que iba a pasar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que crean eso? Yo solo por desconocimiento de las escrituras. Entonces dice, he aquí yo traigo sobre vosotros, pongan atención a esto, he aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Yahweh, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada las ciudades fortificadas en que confías. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo de una gente antigua, de una gente con una lengua que nosotros ignoramos, que valientes en el sentido de que no le tienen miedo a nada, ni siquiera a la muerte, porque ellos dicen que precisamente su enseñanza es que para ellos es mejor morir. Y dice, ellos vendrán a ustedes, ellos les quitarán todo, aún sus hijos y sus hijas, y convertirán las ciudades, las convertirán ya a espada en las ciudades fortificadas en las que confías. Nosotros hoy no estamos seguros de ninguna parte del mundo. Uno siempre pensaba, Estados Unidos, con todo el armamento, con toda la defensa que tiene, ¿cómo va a ser posible que eso nos toque al final? Bueno, hoy no tenemos ninguna defensa. Hoy las mismas fronteras se abrieron con la excusa de unos niños que trajeron a propósito, porque pues, los niños solos no viajan de país a país y además no eran tampoco ningunos niños y nunca sabemos quiénes fueron los que de verdad entraron o siguen entrando a través de las fronteras. Hoy no tenemos quien se levante y nos defienda. Hoy no tenemos quien diga, aquí este es el país que va a luchar por Israel. Hoy tenemos todo lo contrario, sabemos que el enemigo mismo está dentro. Curioso que en estos días estaba yo pensando acerca de toda esta expansión del grupo de ISIS o de ISIS, de toda esta expansión, estaba yo pensando, bueno, y la gente, por ejemplo, en Australia, pensé yo en estos días.
La gente, por ejemplo, en Australia, yo no oigo que allá suceda como nada, porque Europa está amenazadísimo, África está amenazadísimo, América está amenazadísimo. Y yo pensaba, y de pronto, y saben que me llamó mucho la atención escuchar esta mañana muy temprano en un noticiero que habían sido capturados 3 terroristas en Australia iban a sacrificar así de la misma manera que mataron los periodistas norteamericanos, lo iban a hacer desde Australia. No hay sitio en el mundo, no hay sitio en el mundo. Los presidentes se están poniendo todos de acuerdo para facilitarles el ingreso a América. Tenemos todo en marcha, de manera que esta advertencia es una advertencia que nosotros tenemos que tomar muy en serio. Todo está en marcha, los gobiernos en manos de gente tan mala, tan corrupta, que lo único que quiere es apoyar terrorismo, apoyar la muerte, la miseria, la persecución, la falta, todo demuestra es una injusticia terrible. Entonces dice, no obstante, en aquellos días, dice el Eterno, no os destruiré del todo. Fíjense, aquí viene como la palabra de esperanza. Y cuando dijeren, ¿por qué Yahweh, el Dios nuestro, hizo con nosotros estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y hacer que se oiga en Judá. Ahora pues, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Esto lo vemos a diario. A mí no me temeréis, dice Yahweh. A mí no me temeréis. Mire, el temor al Eterno es algo casi desaparecido. En detalles muy simples uno lo ve. Fíjense nomás en las mismas discusiones acerca de la escritura, con cuánta facilidad las personas dicen, sí, ahí dice en la escritura, pero así no es, eso es imposible, eso no se puede cumplir. No hay temor, es una soberbia por encima es como si el Eterno no supiera, como si le tuvieran que ayudar, como que todo hay que explicarlo porque hay que ayudarle, es una falta de temor impresionante. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. O sea, ustedes no se acuerdan que el que hizo la tierra fui yo, lo que está diciendo el Eterno. Pues se levantarán tempestades, mas no prevalecerá. Bramarán sus ondas, mas no las pasarán. No obstante, este corazón tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Eterno, al Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón presente? El temor. Temamos al Eterno, porque Él es el Todopoderoso, porque a su presencia tiemblan el cielo y la tierra, porque a una sola palabra de Él algo es destruido o algo es creado. El poder de Él es inmenso. Nosotros somos como hierba del campo delante de Él, de manera que así nos tenemos que mantener en su presencia. Allí como hierba del campo, sabiendo que la grandeza de Él nosotros ni siquiera la podemos comprender. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Revisemos nuestras casas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está siendo mi rol de el que cada uno cumpla como esposo, como esposa, como hijo? ¿En qué estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Dice, se engordaron, se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. O sea, ya se sintieron que, nosotros ya creemos, somos parte del pueblo, ahora vivamos tranquilos. No, así no es. Dice, no castigaré esto, dice Yahweh, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira.
No, eso lo oímos todos los días. Hoy todavía los profetas hablando de la bonanza económica que vienen para usted entregue lo que tiene, que se va a volver millonario después. Mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos. El pueblo así lo quiso. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces dice, huyan de en medio de Jerusalén, toquen bocina, alcen señales de humo, o sea, llamen a todos, anuncien guerra, levántense, anunciar guerra contra ella, dice, por contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará su lugar. Anunciad guerra, levantaos, asaltémosla al mediodía, levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, lo que está diciendo el enemigo. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda esa está llena de violencia. ¿Verdad? Esto está anunciado, nosotros lo vamos a ver. Y el día que lo veamos, entonces nosotros clamemos más bien al Eterno. Por eso oremos por la paz de Jerusalén. Esa es una fuente de bendición y serán bendecidos todos los que lo aman. Como la fuente nunca cesa de manar aguas, así ella nunca cesa de manar maldad. Y injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Y de verdad, Israel está profanada, aún con símbolos paganos, con gente pagana, con venta de ídolos, con venta de supersticiones también del lado judío, con venta de hamsas, de todo este mundo de cosas contrarias al Eterno. Entonces dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Nadie quiere oír. No pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa. Y eso sí que lo estamos viendo. Eso sí que lo estamos viendo. Cuando usted está leyendo solo las escrituras, ay no, eso como que no, eso no tiene ningún valor. Léase más bien los escritos de fulano y del rabino tal y del otro tal, porque la palabra del Eterno es como cosa vergonzosa. No la aman. Eso es una verdad. Por tanto, estoy lleno de la ira de Yahweh, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, porque será preso el marido como la mujer, las casas serán traspasadas, sus heredades, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue su avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Todos hoy son mirando, a ver, no, yo no tengo que ofrendar para el Eterno, yo no tengo que hacer nada, yo tengo que buscar para mí, los pobres no importan, los huérfanos no importan. Y curan, dice, la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, no, tranquilos, que paz, paz, y no hay paz. ¿Se avergüenzan de haber hecho abominación? No se avergüenzan, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán. Y así dice entonces, aquí está la solución de todo este análisis que hace el Eterno cuando suena ese chofar y llama a Israel. Dice, así pues ha dicho Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. O sea, el Padre nos está diciendo, ustedes hagan un alto, revisen las sendas antiguas. A los cristianos yo les hago ese llamado, les sigo haciendo ese llamado, lo hago con amor, lo hago sabiendo, con el conocimiento a través de la palabra, de lo que viene tan fuerte. Ustedes no pueden seguir ahí profanando el día de reposo, diciendo que la Torah está abolida, escuchando falsa profecía, escuchando ilusiones que no van a
a venir, porque no estamos en ese tiempo. Ustedes deben parar en su camino y preguntar por las sendas antiguas. Eso verdaderamente es lo que nosotros tenemos que hacer, y muy específicamente en este tiempo. Dice, andad por él, y cuando estemos caminando en la Torá hallaremos descanso, porque puse también atalayas que dijesen, escuchen al sonido del chofar, y ellos dijeron, no escucharemos. Es decir, muchos escucharán, muchos no van a querer escuchar. Muchos hemos venido a las sendas antiguas, otros, dice, se resisten y quieren seguir detrás de sus pastores, o pastores que quieren seguir con sus congregaciones sin escuchar la voz del Eterno. Urgente en este tiempo final. Urgente, urgente. Pastores, no se trata de seguir adelante porque pronto se me daña la congregación. Estamos en un tiempo muy serio. Nosotros estamos en un tiempo donde tenemos que sonar ese chofar, llamar, parar y volver otra vez a las sendas antiguas. Por tanto, oíd naciones, entender congregación lo que sucederá. Oigan lo que dice el Eterno. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué fue lo que habíamos aprendido? Muchas personas los que todavía no entienden, empiezan a decir, usted está bajo maldición porque usted está en la ley y no sé qué, y hoy estamos en el tiempo de la gracia. Aborrecen la ley, aborrecen la voluntad del Eterno, sin entender que son sus enseñanzas. Entonces dice el Padre, el mal que viene sobre la tierra es porque no escucharon mis palabras, porque aborrecieron mi ley. Dice, ¿para qué me sirve el incienso de Sabá y las cañas olorosas de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, vuestros sacrificios no me agradan. Dice, por tanto, dice Yahweh, aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos, el vecino y el compañero. Y así ha dicho Yahweh aquí, que viene pueblo de la tierra del norte, de nuevo nos está advirtiendo sobre ese pueblo, una nación grande se levantará de los confines de la tierra, arco y jabalina empuñarán, son crueles, no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. Esta es la advertencia que viene alrededor de las citas donde hemos encontrado el chofar. Imagínense ese anuncio de guerra. En su fama oímos, dice, y nuestras manos se descoyuntaron. O sea, la fama, ¿cuál es la fama que estamos escuchando de este grupo, de estos grupos terroristas? Terrible. Dice, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. Pero miren lo que dice el Eterno, lo que nos dice a nosotros, los que paramos, los que escuchamos el sonido del chofar, los que estamos poniendo nuestra vida en orden de acuerdo a la voluntad del Padre, y los que nos hemos rendido y sentimos temor por Él, por su presencia. Dice, no salgas al campo, ni andes por los caminos, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. O sea, cuando ese momento llegue, ustedes más bien recójanse en su casa, hagan todo lo posible por estar tranquilitos y calladitos. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. O sea, entra en arrepentimiento, ponte en luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Pero esta advertencia que hace el Padre de que no salgan, no se vayan para el campo, no empiecen a andar por todos los caminos, ustedes más bien recójase. Recordemos esto, que también nos lo confirmó a través del profeta Isaías. Cuando nos dice en Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Pueblo mío, entra en tus aposentos, entra en tu casa, cierra las puertas y escóndete un poquito, dice, por un momento, en tanto que pasa la indignación. O sea, ustedes dedíquense no más allí a mí,
a orar, a buscar su palabra, a buscar su rostro, su protección. Porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Porque vuelve otra vez y sigue diciéndonos cómo es Israel. Rebeldes, porfiados, que andan chismeando, etcétera. Ahora, a través del profeta Ezequiel, el Eterno le dijo a Ezequiel, Ezequiel, usted va a sonar el shofar sobre el pueblo. O sea, usted tiene una responsabilidad. Usted va a avisarle al pueblo. Usted va a sonar el shofar y usted le va a decir al pueblo lo que viene. Si el pueblo escucha, salvará su vida. Si el pueblo no escucha, por lo menos usted le dice a Ezequiel, ya salvó su responsabilidad porque usted lo hizo. Pero dice todo también lo contrario. Dice, si viere venir la espada sobre la tierra, tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oiga el sonido y no se apercibiere, la sangre será sobre su cabeza. Pero si el mensajero no anuncia, la sangre de ese pueblo vendrá sobre el mensajero. Esto, ¿por qué lo estoy trayendo a colación? Porque nosotros en alguna manera, en círculos más grandes o más pequeños, somos mensajeros. En el círculo familiar, en el círculo de amigos, nosotros estamos llamados hoy a advertirle a la gente, esto que está pasando no es un juego. Este pueblo que se está levantando feroz en gran manera, sin ningún temor, que viene a destruir y a hacer guerra contra Israel, esto no es un juego, esto está por todo el mundo y ya está todo dado para que los mismos presidentes de los países le permitan el acceso. Entonces nosotros estamos llamados a decirles que nos digan, están locos, fanáticos, lo que quieran, eso no importa, pero nosotros habremos salvado nuestra responsabilidad cuando nosotros les decimos, mire, esto es lo que hay que hacer. Conviértanse al Eterno de todo su corazón, conviértanse a su Torah, párense y regresen a las sendas antiguas. Suenen la alarma en sus casas, suenen la alarma en sus vidas primero, suenen la alarma en la medida, en este día de Yom Teruah, aprovechemos para hablar de ese día, para hacer sonar ese shofar en la casa, y no tienen un shofar, pónganlo por internet, pero suenen la alarma, suenen el shofar. Solo terminamos con esto. Les voy a dar como la instrucción. Ese es todo el mensaje que está. Miren, no hay más citas sobre el shofar. ¿A ustedes no les parece muy curioso de que las citas donde aparece la palabra shofar fueron las que leímos hasta acá? Y todas nos están hablando de ese tiempo final. O sea, esto es un mensaje que de verdad en las escrituras es tan claro que esta cantidad de sonidos de shofar que tenemos a diario en las canciones, en el mundo, la gente tocando, sonando, vendiendo shofaró por todas partes. Esto es profético, esto es algo que nos está anunciando. Pero vamos a ver, por lo menos rápidamente, quiero que reconozcamos los sonidos del shofar. Hay 4 maneras de sonar el shofar. El primero se llama el tequía, que es un sonido, digamos, derecho. Vamos a tratar de escucharlos ahora. El chevarim, que es una ráfaga corta, sola, con un armónico adicional que se repite 3 veces. Terúa, que es una serie de ráfagas cortas, es la de alarma, son una serie de sonidos cortos que se hacen con el shofar. Y el tequía gedolá, que es una sola ráfaga muy, muy larga que termina repentinamente. Vamos a mirar estos sonidos. El tequía, que como les decía, es una nota larga. El significado, yo estaba buscando el significado de todo esto, pero mire, siempre he encontrado tantos significados diferentes, no hay como uno específico. Es una nota larga que anuncia la majestad del Señor y el Rey de Israel. En la enseñanza judía, el sonido de tequía se asocia con la separación que hubo por el pecado entre el Eterno
y sus hijos. Entonces dice, se basa en el concepto, se basa en Isaías 55:9, cuando dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese sonido de tequía entonces es una nota larga que anuncia la majestad del Señor y Rey de Israel. Voy a tratar de ponerlo acá, a ver un momento, a ver cómo lo hago acá. Allá. Vamos a oír el sonido. Lo vamos a escuchar, ustedes lo van a ver allí. Lo vamos a escuchar. Aquí hay un hombre judío que nos va, Jim creo que se llama, nos va a hacer el favor de sonarnos el primero, que es el tequía. Yo lo tengo que mover acá. Vamos a escuchar el sonido de tequía. To many people, they call me the shofar man. And today I'd like to sound for you the 4 Hebrew Jewish traditional sounds or calls or blasts of the shofar. The first one being the tekiah, which is a long blast. Tequía, entonces, espero que lo hubieran podido escuchar bien. Entonces es esa nota larga que, como les digo, anuncia la majestad del Señor, del Rey de Israel. Viene entonces el segundo sonido, que es el sonido de Shevarim. El sonido de Shevarim es una serie de 3 sonidos cortos que, colocados entre los 2 primeros, expresan el gozo interior en medio de las aflicciones del mundo, sabiendo que nuestra promesa será cumplida. Shevarim enseña que el Eterno va a regresar. Vamos a escuchar el sonido de Shevarim. The second one being the shivarim, which is 3. The second one being the shivarim, which blast. Ese es el sonido de Shevarim. Vamos a escuchar ahora el sonido de Terúa. Which is kind of an alarming sound with 9 staccato type blasts. And the last one. Y por último vamos a escuchar el cuarto sonido, el tequía gedola, que es el sonido largo del que hablábamos. Vamos a escucharlo entonces y vamos a escuchar los 4 sonidos. Vamos a escuchar este último. One being the tequila gadol, which is one long blast that gets louder.
Shalom, I'm Jim. To many people they call me the shofar man. And today I'd like to sound for you the 4 Hebrew Jewish traditional sounds or calls or blasts of the shofar. The first one being the tekiah, which is a long blast. The second one being the shivarim, which is 3 blasts. The third one being the teru, which is kind of an alarming sound with 9 staccato type blasts. And the last one being the tekiah gadol, which is 1 long blast that gets louder. Bueno, espero que los hubieran podido escuchar para que ustedes vayan estableciendo la diferencia. Como les decía al principio, el Eterno quiere que nosotros reconozcamos el sonido de terúa, de alarma. O sea, que cuando nosotros lo escuchemos, no es lo mismo y escuchamos un sonido largo que si escuchamos un sonido de alarma. En algún día nosotros vamos a tener que seguir esta instrucción. Entonces, en el sonido de terúa nos llama a reflexión, a revisarnos, a estar alerta o también a entrar en guerra. Recuerden, siempre, por eso es que está anunciado, dentro del judaísmo se enseña que el día de Yom Teruah es un día de máxima alerta, porque en algún día de Yom Teruah, algún año, no sabemos cuándo, pero en un día de Yom Teruah, una guerra será declarada a Israel en día de Yom Teruah. Cuando nosotros escuchemos que suenan las alarmas en el sonido de Teruah, sabemos que es porque ha habido una declaración de guerra. Recuerden entonces que ese sonido también es de gozo, de grito de batalla, de júbilo, de gran ruido, como vimos en los ejemplos que a través de los cuales el Eterno nos habló hoy con Josué y con Gedeón. El último largo sonido tipifica la llamada al arrepentimiento sincero. Entonces, por último, ya con esto terminamos, vamos a hacer rapidito, porque esto ya lo vimos en el otro, lo vimos está en el estudio de Yom Teruah. Entonces ustedes lo pueden mirar, que es cuando nos hace la diferencia con las trompetas de plata que suenan en los campamentos. Las trompetas de plata deben sonar en varias ocasiones, pero siempre también deben sonar en la luna nueva y en las fechas establecidas. Así que en Yom Teruah también suenan las trompetas de plata. Sonaban en el templo siempre, ¿no? Aquí no en todas partes las suenan, pero las trompetas de plata servían para mover los campamentos y para convocar la congregación. Dice que si sonaba solo una trompeta, venían solo los jefes, pero si sonaban en alarma, te dice que todos los campamentos tenían que movilizarse. Entonces, si se toca la alarma por segunda vez, moverán los campamentos que están al sur, pero para reunir la congregación, más no tocarán la alarma desde las partidas para reunir toda la congregación. Y los hijos de Aarón, dice, los sacerdotes tocarán las trompetas y los tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y oigan esto: cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim y seréis salvados de vuestros enemigos. Esa es la importancia de aprender el shofar, a tenerlo, a sonarlo, a tener un shofar. Cuando haya ese momento final difícil, dice,
Cuando ustedes toquen la alarma con la trompeta, seréis recordados por el Todopoderoso y serán salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y serán de memoria. Por último, el Salmo 89:15 nos dice: bendecido es el pueblo que conoce el sonido de Terúa, porque andará a la luz de tu rostro. Les voy a poner aquí esta parte del PowerPoint para que ustedes la puedan ir viendo, porque nosotros en español no lo entendemos porque solamente dice el pueblo que sabe aclamarte, pero en hebreo dice bien claro, el pueblo que conoce el sonido de Terúa, porque cuando uno ya se va familiarizando con esa voz del Eterno, entonces cuando escuchemos el sonido, ya sabemos que lo tenemos para nuestra misma protección, pero cuando escuchemos el sonido, nosotros sabemos que nos tenemos que movilizar. Andará Yahweh a la luz de tu rostro. También dice el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Yahweh, en los íntegros. Es hermosa la alabanza, aclamad a Yahweh con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con terúa. Dice con júbilo, dice con terúa. Y el Salmo 47 que dice: pueblos todos, batid manos, aclamad a Yahweh con voz de júbilo, porque Yahweh el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió el Eterno con júbilo, Yahweh con sonido de chofar. Y el profeta Joel nos deja la advertencia final. Convertíos a mí, dice el Eterno, con todo vuestro corazón. Y esto se los dejo para estas fiestas, para esta fiesta que viene de Yom Terúa. No hay que hacer nada especial, sonar el chofar, digo yo especial en el sentido de que no es nada, ninguna cosa rara ni ninguna ceremonia rara la celebración. Es sonar el chofar. Dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras esto. Esto es ofrenda y libación para Yahweh nuestro Elohim. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Esa es la mejor manera de celebrar. ¿No tienen la congregación para celebrar? Háganlo en sus casas. Proclamen ayuno, proclamen, toquen, suenen la trompeta, apréndanse todo esto, estén pendientes, estén velando todo ese día de Yom Terúa. De todas maneras, les aviso también desde ahora, recuerden, la próxima semana no tenemos estudio, porque nosotros pasamos, bueno, yo soy parte de una quejilá y nosotros pasamos no solamente el miércoles en la noche, sino el jueves todo el día hasta la noche que terminamos con una cena de celebración una vez que termine la fiesta de Yom Terúa. Por lo tanto, no habrá estudio en la próxima semana. Pero tenemos todo este tiempo para parar y volver a las sendas antiguas, para convertirnos al Eterno con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón nos tenemos que volver hacia Él. En la fiesta de Yom Kippur también suena el chofar, también suena el chofar. Es un día, ya sabemos, un día de ayuno completo. Yom Terúa no es de ayuno, Yom Kippur es de ayuno. Es un día, ese es el día en que nos está hablando el profeta Joel. Proclamemos el ayuno de Yom Kippur, sonemos también el chofar en el día de Yom Kippur y recordemos que en un día de Yom Kippur
va a ser un día de jubileo donde la tierra volverá otra vez a ser de sus dueños, y los dueños legítimos de esa tierra somos todos los hijos del Eterno. Así que un día volveremos en gozo. No crean que todo lo que hemos visto son malas noticias. Siempre hay una voz de esperanza del Eterno, la de estar bajo sus alas, bajo su protección, la de estar guardados, la de anunciar a nuestro entorno de todos estos eventos y de venir al interior de nuestros aposentos a buscar el rostro del Eterno. Que tengan unas fiestas llenas de bendición, que en este año de verdad sea un año de sincero arrepentimiento, de sincera decisión de empezar por lo menos o de profundizar en el estudio de las Escrituras. Es muy importante. Un día ya no habrá manera de estudiarlas. Aprendamos ahora, aprovechemos ahora. Desde ahora, entonces, espero que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, nos llene con su presencia, con su Santo Espíritu en las fiestas que se aproximan. Más adelante, entonces, iremos teniendo otra vez información a través de mi página en Facebook para que ustedes puedan, volvamos otra vez a continuar con los estudios. Que el Eterno los bendiga, nos guarde, ponga nuestros nombres en el libro de la vida y dé una bendición especial sobre nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de una manera muy especial en estas fechas. Shalom, shalom.